Ella se desmayó en su puerta, embarazada, sola, sin nada en el mundo más que la vida que cargaba en su vientre. El ranchero viudo que la encontró, un hombre cuyo propio futuro había sido enterrado en una tumba solitaria, podría haberle ofrecido un plato de comida, un refugio temporal. Era lo que el mundo esperaría, pero hizo algo que nadie, en su sano juicio, haría jamás. Mientras la extraña dormía, exhausta y ajena, cabalgó hasta el pueblo y tomó una decisión que uniría sus destinos para siempre, antes incluso de que intercambiaran una sola palabra. Esta es una historia sobre un acto de protección tan absoluto que desafía la lógica y redefine el significado de la palabra familia. Si crees que la bondad puede ser radical y que un hogar puede construirse sobre un único y poderoso acto de fe, deja tu me gusta. Y si estás listo para una historia de amor y compromiso como ninguna otra, suscríbete al canal. El viaje comienza ahora. El rancho de Samuel era un reino construido sobre el dolor. Cada cerca estaba perfectamente tensada, cada cabeza de ganado estaba sana, cada granero estaba abarrotado. La prosperidad era una armadura que usaba para protegerse del vacío. Pero la casa, grande y silenciosa, era el corazón hueco de su imperio. Se movía por ella como un fantasma, cada habitación un recordatorio de lo que había perdido. La pérdida no era un recuerdo lejano, era una presencia constante. Hacía 2 años, lo había perdido todo. Su esposa, Sofía, el amor de su vida y el hijo que ella llevaba. El parto fue difícil, la fiebre que siguió, implacable, recordaba haber sostenido su mano mientras la vida se desvanecía, sus últimas palabras susurradas, una promesa de nombre para el hijo que nunca respiraría, Mateo. Los había enterrado juntos, en la colina con vistas al valle, y con ellos había enterrado su propio futuro. Era un rey de una tierra próspera pero sin heredero, su linaje destinado a terminar con él, en polvo y silencio. Ese día, una tormenta de verano barría el valle, el tipo de tormenta violenta que ponía a prueba la fuerza de todo. Samuel cabalgaba por la línea de la cerca, revisando los daños, con el rostro impasible ante el viento y la lluvia. Cuando la tormenta comenzó a amainar, el cielo abriéndose en un gris melancólico, vio algo cerca de la puerta principal, un bulto oscuro, que supuso que era un ternero perdido o un ciervo alcanzado por un rayo. Se acercó, y el corazón en su pecho pareció detenerse. No era un animal, era una mujer, joven, caída boca abajo en el barro, con la ropa empapada y el pelo oscuro esparcido como un velo. Y, inconfundiblemente, embarazada. Saltó del caballo. Con una urgencia que no sentía desde hacía años, la giró. Su rostro estaba pálido, los labios azules, pero respiraba. Débilmente, pero respiraba. La tomó en sus brazos, y el contacto, su peso, y la forma inconfundible de la vida que llevaba fue como un hierro candente en su alma. Era el peso de Sofía en sus últimos meses. Era el peso de la esperanza que había perdido. Un dolor tan abrumador lo golpeó que casi cayó de rodillas. Pero el dolor fue rápidamente reemplazado por un instinto más fuerte: protección. La acomodó en sus brazos, montó en su caballo con dificultad y la llevó, lo más rápido que pudo, a la seguridad de su casa. La llevó a la habitación principal, la que no usaba desde la muerte de Sofía, y la acostó en la gran cama de matrimonio. Llamó a Agnes, su ama de llaves anciana y silenciosa. Juntos la desvistieron de su ropa mojada y la cubrieron con mantas calientes. Agnes limpió el rostro de la joven con un paño húmedo, revelando rasgos delicados y una inocencia que hacía su situación aún más trágica. Estaba sola, embarazada, abandonada a su suerte en una tormenta. ¿Quién haría eso? ¿Qué clase de monstruo la dejaría en ese estado? Mientras Agnes la cuidaba, Samuel se quedó allí, observando. Miraba el rostro dormido de la joven y luego
la suave curva de su vientre. Y una idea, nacida de esa tormenta de dolor, de memoria y de una nueva y feroz compasión, comenzó a formarse en su mente. No era una idea lógica, era una idea radical, demencial, pero cuanto más pensaba en ella, más le parecía la única y verdadera respuesta. Era un hombre sin futuro, un rey sin heredero, y allí, en su cama, había un niño que nacería sin nombre, sin padre, sin protección en un mundo cruel, y una madre que necesitaría un puerto seguro. Él podía darles todo eso, y ellos a cambio podían darle lo que su riqueza nunca podría comprar: un propósito, una familia, un heredero. No esperó, no dudó. La claridad de su decisión era absoluta. No esperaría a que ella despertara para preguntarle sobre su pasado, sobre el padre del niño. Eso solo traería complicaciones, reclamaciones, escándalos. Actuaría primero. Construiría la fortaleza legal a su alrededor antes de que el mundo pudiera atacarlos. Pasó la noche en un sillón junto a la cama, observándola dormir, la decisión solidificándose en su corazón. Antes de que los primeros rayos de sol tocaran el valle, se levantó. Agnes, que lo encontró en el pasillo, lo miró confundida. «¿A dónde va, señor Samuel? La señorita...» «Estará bien», dijo él, con la voz llena de una nueva e inquebrantable autoridad. «Cuida de ella. No dejes que salga de esta habitación». Bajó las escaleras. Tomó su mejor caballo y cabalgó hacia el pueblo bajo la fría luz del amanecer. No cabalgaba como un hombre de luto, sino como un hombre en una misión de vital importancia. Fue directamente a la oficina del juez de paz, el mismo hombre que había registrado el fallecimiento de su esposa e hijo. Y lo que hizo a continuación se convertiría en la mayor leyenda que el pueblo de Silver Creek jamás conocería. Declaró, ante el juez atónito, su intención de registrar a su heredero, un hijo aún no nacido de su esposa, a quien dijo que se llamaba Clara. Usó el nombre de la joven que dormía en su casa, y en un acto de audacia final le dio al niño el nombre que había guardado en su corazón durante 2 años. Su nombre, le dijo al juez con voz firme, será Mateo, Mateo Kane. Firmó los papeles. El hijo de una extraña era ahora, a los ojos de la ley, su hijo legítimo, el heredero de todo lo que poseía. Había unido el destino de ellos al suyo de forma irrevocable antes incluso de saber el color de los ojos de la madre. Mientras cabalgaba de regreso al rancho con el documento oficial en el bolsillo, no sentía miedo ni arrepentimiento. Sentía una paz profunda. Había encontrado una manera de honrar la memoria de su primera familia, creando una nueva. Y sabía que, cuando la joven en su cama despertara, su mundo habría cambiado para siempre. Y el suyo también. Samuel regresó cabalgando de Silver Creek, con el sol de la mañana a sus espaldas y una tormenta de emociones en el pecho. El documento en su bolsillo, con el sello oficial del territorio, era a la vez pesado como un ancla y ligero como una pluma. Era la decisión más demencial de su vida, un acto de locura nacido del dolor más profundo. Y, sin embargo, por primera vez en 2 años, no sentía el peso abrumador de la desesperación. Sentía un propósito aterrador, pero innegable. Había creado un heredero. Ahora solo necesitaba conocer a su madre. Al llegar al rancho, fue recibido por Agnes, su ama de llaves, quien le informó que la joven aún dormía, exhausta. La quietud de la casa era la calma antes de la inevitable tormenta de cuando ella despertara. Fue a la habitación principal. La luz de la mañana entraba suavemente por las cortinas, iluminando el rostro de la mujer dormida. Parecía increíblemente joven, casi una niña, y la vulnerabilidad en su rostro dormido reforzó la convicción de Samuel. El mundo de ahí fuera la habría devorado. Allí, en esa habitación, bajo su techo, bajo su nombre, estaría a salvo.
Se sentó en el sillón del rincón de la habitación, con el documento legal en sus manos, y comenzó la vigilia. No era la vigilia de un extraño, sino la de un guardián, la de un hombre esperando el amanecer de su nueva vida. Le mostró el papel a Agnes, que lo leyó con los ojos muy abiertos, la mano cubriendo su boca en un gesto de puro shock. Miró a su patrón, al hombre que había visto convertirse en una estatua de luto, y vio una chispa de vida que creía extinta para siempre. No dijo nada, solo asintió, su lealtad silenciosa ahora transferida a la nueva e incomprensible familia de su amo. Se convirtió en su primera y más importante aliada. Fue a media tarde cuando Clara finalmente despertó. Su primera sensación fue la de una suavidad que no había sentido en años, sábanas de lino, un colchón de plumas. Abrió los ojos lentamente. El techo sobre ella era de madera oscura y pulida, no las tablas en bruto de un granero o el cielo abierto. Se sentó con el corazón desbocado. Estaba en una habitación grande y lujosa, la luz del sol entrando por ventanas de cristal. En una silla junto a la cama había ropa limpia y doblada, un sencillo vestido de algodón. Y de pie, junto a la ventana mirando hacia afuera, estaba él, el hombre que la había encontrado. El miedo la golpeó, frío y agudo. Se apretó el vientre con las manos, un gesto protector. ¿Quién era ese hombre? ¿Dónde estaba? ¿Cuáles eran sus intenciones? Él pareció sentir su mirada y se volvió. Su rostro era difícil de leer, marcado por una tristeza antigua, pero sus ojos no contenían la malicia que ella había aprendido a esperar de los hombres. «Está usted a salvo», dijo él, con voz grave. «Se desmayó cerca de mi puerta durante la tormenta. La traje adentro». ¿Dónde estoy?», susurró ella. «En mi rancho. Mi nombre es Samuel Kane». Hizo un gesto hacia la jarra de agua y la comida en la mesita de noche. «Agnes, mi ama de llaves, la ha cuidado. Por favor, coma, necesita recuperar fuerzas». Fue educado, pero distante. En los días que siguieron, mantuvo esa distancia. Agnes se ocupaba de sus necesidades trayéndole comidas, asegurándose de que estuviera cómoda. Clara, con el cuerpo recuperándose lentamente, pasaba la mayor parte del tiempo en la habitación, el corazón una mezcla de gratitud y una profunda ansiedad. Estaba en una jaula de oro, a salvo sí, pero totalmente a merced de ese hombre poderoso y misterioso. Sabía que no podía quedarse. Tan pronto como recuperó las fuerzas, se vistió, hizo un pequeño atado con la ropa que le habían dado y bajó las escaleras, lista para enfrentarse a su anfitrión, agradecerle y partir hacia lo desconocido. Lo encontró en su despacho, una imponente sala forrada de libros y mapas. Estaba detrás de un gran escritorio de roble, la luz de la ventana iluminando la seriedad de su rostro. «Señor Kane», comenzó ella, con la voz temblorosa pero decidida, «nunca podré agradecerle lo suficiente su amabilidad. Me salvó la vida y la de mi hijo, pero no puedo abusar más de su hospitalidad. Debo marcharme». Samuel la miró durante un largo momento. «¿Marchar? ¿A dónde, señorita?». Dejó la pregunta flotando en el aire. «Clara», dijo ella. «Y no lo sé. Al pueblo, tal vez. A buscar trabajo». «¿Trabajo?», dijo él con tono escéptico. «Una mujer sola, en su estado. El mundo no es un lugar amable, Clara. Soy fuerte. Sobreviviré», respondió ella, con más convicción de la que sentía. Fue entonces cuando él supo que el momento había llegado. Se levantó y caminó hacia ella. Él era mucho más alto, y ella tuvo que levantar la cabeza para mirarlo. «Sé que no tiene motivos para confiar en mí», comenzó con la voz más suave. «Apenas nos conocemos, pero me gustaría ofrecerle algo que el mundo le ha negado, una protección que nadie, ni la ley, ni la pobreza, puedan quitarle a usted o a su hijo». Volvió a su escritorio, tomó un documento doblado y se lo tendió. «Por favor, lea esto». Con manos temblorosas, ella tomó el papel y lo desdobló. Era un documento oficial,
de la notaría de Silver Creek. Sus ojos recorrieron las palabras y la confusión en su rostro se transformó lentamente en incredulidad y luego en un horror mudo. Leyó su propio nombre, Clara Kane, como la madre, y leyó el nombre del niño, Mateo Kane, y el nombre del padre, Samuel Kane. Levantó la mirada hacia él con el papel arrugado en la mano. «¿Qué es esto?», susurró. «¿Qué broma cruel es esta?». «No es una broma», dijo él con la voz cargada de una seriedad mortal. «Es un hecho. A los ojos de la ley, ese niño que lleva es mi hijo, mi legítimo heredero». «Pero, ¿por qué?», balbuceó ella. Usted es un extraño. ¿Está loco?». Y entonces se lo contó. Le contó la historia que nunca le había contado a nadie. Le habló de Sofía y del bebé que iban a llamar Mateo. Le habló de su muerte, de los 2 años de un silencio que lo estaba matando lentamente. Le habló del rancho, un imperio sin nadie que lo heredara, un legado que se convertiría en polvo. «No hice esto para poseerla, Clara», dijo con la voz ronca por una emoción cruda. «No la reclamo a usted, reclamé al niño. Vi en él, en usted, una oportunidad de dar un nombre, un futuro, una herencia a una vida inocente». Y tal vez desvió la mirada, la confesión final casi un susurro, una oportunidad para mí mismo, de tener un motivo para seguir construyendo, para seguir viviendo. La miró fijamente, con el alma desnuda. «Le ofrezco un trato. Quédese. Quédese aquí como la madre de mi heredero. Tendrá seguridad, comodidad, y su hijo tendrá todo lo que mi nombre y mi fortuna pueden comprar. Nunca más tendrá que temer al mundo. A cambio, le dará a esta casa el sonido de la vida de un niño, y me dará un futuro». Clara se quedó allí, en medio de ese imponente despacho, sosteniendo un trozo de papel que había reescrito toda su vida. Miraba al hombre que tenía delante, un hombre cuyo dolor era tan grande como su riqueza, cuya soledad era tan vasta como sus tierras. No le ofrecía caridad, le ofrecía un pacto, una asociación nacida de la pérdida mutua. Él la había salvado del desierto físico, y ahora se ofrecía a salvarla del desierto de una vida de vergüenza y pobreza. Pero ella era ahora una prisionera, no de su bondad, sino de su decreto. Miró el documento, luego el rostro de él, y en el silencio que siguió, la decisión sobre si ese refugio sería un hogar o una jaula aún estaba por tomarse. Clara sostenía el documento legal en sus manos, la prueba de que su mundo había sido puesto patas arriba por un acto de locura y compasión. Miró a Samuel, el hombre que era a la vez su salvador y su captor, y vio en sus ojos no la astucia de un manipulador, sino el dolor crudo de un hombre tan desesperado como ella. Y en ese dolor compartido, encontró la única respuesta que podía dar. No tenía a dónde ir, no tenía a nadie, y ese hombre, por sus propias razones rotas, le estaba ofreciendo lo que más necesitaba, un futuro para su hijo. Con un lento y solemne asentimiento, aceptó el acuerdo más extraño que el oeste había visto jamás. Los días que siguieron fueron una danza de extrañeza y límites cuidadosamente observados. Eran, a ojos de la ley, una familia. Pero dentro de las paredes de la gran casa eran 2 extraños, cada uno orbitando al otro con una respetuosa cautela. Samuel le había dado rienda suelta en la casa. Ahora es su dominio, le había dicho, pero él mismo se mantenía distante, sumergiéndose en el trabajo del rancho desde el amanecer hasta el anochecer, como si el trabajo pudiera protegerlo de la complejidad de la nueva vida que él mismo había creado. Clara, por su parte, comenzó a transformar la casa, no con grandes cambios, sino con pequeños actos de vida. Abrió las ventanas que habían estado cerradas durante años, dejando que entrara el aire fresco y el sol. El olor a polvo y a recuerdos estancados comenzó a dar paso al olor a pan horneándose.
Descubrió el antiguo jardín de Sofía, la difunta esposa de Samuel, y comenzó, con un cuidado reverente, a arrancar las malas hierbas y a cuidar los rosales que habían sobrevivido. No estaba borrando la memoria de Sofía, la estaba honrando, devolviendo a la vida las cosas que la otra mujer había amado. Samuel observaba todo esto desde la distancia. Veía la vida regresar lentamente a su casa, y eso lo llenaba de un terror y un consuelo contradictorios. La presencia de Clara era un recordatorio constante de lo que había perdido, pero también una promesa susurrada de lo que, tal vez, podría volver a tener. La verdadera prueba, el verdadero cimiento de su nueva familia, comenzó con la preparación para la llegada del heredero. Había una habitación al final del pasillo, cuya puerta no había abierto en 2 años. El cuarto del bebé. La habitación que él y Sofía habían preparado con tanto amor para el primer Mateo. Era el corazón de su dolor, un santuario para una esperanza muerta. Y él sabía, con una certeza que lo aterrorizaba, que necesitaba abrir esa puerta y que no podía hacerlo solo. Una tarde la llevó hasta allí. «Hay una habitación», dijo con la voz ronca, «que debemos preparar». Abrió la puerta. El aire que salió era el de un tiempo congelado. Adentro todo estaba perfecto. La cuna de nogal que él había tallado, la ropita que Sofía había tejido, doblada sobre una silla, los animalitos de madera en el estante. Entrar en esa habitación fue como sumergirse en un lago helado. El dolor lo golpeó con una fuerza que lo dejó sin aliento. Fue Clara quien lo salvó de ahogarse. No intentó consolarlo con palabras vacías. Caminó por la habitación, tocando los objetos con una delicadeza reverente. Tomó uno de los pequeños patucos de lana que Sofía había hecho. Tenía manos talentosas, dijo Clara con voz suave, y un corazón lleno de amor por su hijo. Miró a Samuel con los ojos llenos de una profunda empatía. Esta habitación no es un lugar de tristeza, Samuel. Es un lugar de amor, un amor que ha estado esperando. Se acercó a la cuna. Es una cuna preciosa. El niño que viene estará orgulloso de saber que fue hecha para un hermano que lo espera en la tierra de los espíritus. Sus palabras, la forma en que unió el pasado y el futuro, la pérdida y la esperanza, fueron el permiso que él necesitaba. Juntos comenzaron el trabajo. No guardaron las cosas de Sofía y del primer Mateo en un baúl. Las integraron, lavaron la ropita, pulieron la cuna y prepararon la habitación no para reemplazar lo que se había perdido, sino para continuar la historia. En ese acto de preparación conjunta, en ese santuario de duelo compartido, dejaron de ser solo socios en un contrato. Se convirtieron en padres, juntos, preparando el nido para el hijo que ahora era de ambos. El vínculo entre ellos se profundizó en la quietud de esas semanas. Él se encontraba observándola, la forma en que se movía con una gracia creciente, la mano siempre descansando sobre su vientre. El acto de él, que había comenzado como una decisión casi comercial para asegurar un heredero, se transformó en algo personal. Empezó a preocuparse por ella, por su comodidad, por su felicidad. Se dio cuenta de que pasaba horas leyendo el mismo y único libro gastado que había traído consigo. Sin decir nada, hizo un viaje al pueblo y regresó con una caja llena de libros. Novelas, poesía, historias. Dejó la caja en la puerta de su habitación. La expresión de pura e incrédula alegría en el rostro de ella cuando la encontró fue, para él, más valiosa que cualquier ganancia que su banco le hubiera dado jamás. El clímax de esa larga espera llegó en una noche de tormenta, muy parecida a la noche en que la había encontrado. El trabajo de parto de Clara comenzó súbito y violento. El pánico que golpeó a Samuel fue primario. La historia se estaba repitiendo. Llamó a Agnes y juntos hicieron lo que pudieron. Pero el parto era difícil y el agotamiento comenzó a apoderarse de Clara.
Por un momento terrible, mientras la vida de ella parecía desvanecerse, Samuel se vio de nuevo en aquella otra habitación, hacía 2 años, impotente viendo partir a Sofía. Pero esta vez no era el mismo hombre, no era una víctima pasiva del destino. Se arrodilló junto a Clara, le tomó la mano y luchó con ella. Le dio su fuerza, su voluntad, su determinación. Se negó a dejar que la historia se repitiera. No perdería a otra familia, y en el apogeo de la tormenta, tanto dentro como fuera de la casa, ocurrió el milagro. Con un último y poderoso esfuerzo, el niño nació. Y el sonido que llenó la habitación no fue el del silencio de la muerte, sino el llanto fuerte y saludable de un niño. Agnes envolvió al bebé en una manta y lo puso en los brazos de Clara. Samuel, mirando la escena, a la mujer exhausta pero radiante y al hijo, su hijo, seguro en sus brazos, sintió cómo las últimas murallas de hielo de su corazón se derretían en un torrente de alivio y de un amor tan abrumador que lo dejó de rodillas. Se había enfrentado a su mayor miedo y lo había vencido. El sonido del llanto de ese bebé no era un eco de su pérdida, era la canción de su redención. Una pequeña pausa en nuestro viaje. Historias como esta que calientan el corazón son nuestro propósito. Si tú también crees en el poder de la bondad, suscríbete a nuestro canal para unirte a nuestra comunidad. Tu apoyo nos permite continuar. Ahora, volvamos a la historia. Los meses que siguieron al nacimiento de Mateo fueron lo más cercano al paraíso que Samuel había conocido jamás. La casa, antes un mausoleo de silencio, ahora respiraba. El sonido del llanto del bebé, que al principio lo había asustado con ecos de su pérdida, se convirtió en la música de fondo de su redención. El luto por Sofía y el primer Mateo no desapareció, sino que se transformó. Dejó de ser una herida abierta para convertirse en una tierna cicatriz, el cimiento sobre el que se estaba construyendo esta nueva e improbable felicidad. Samuel se descubrió a sí mismo como padre. Él que durante años solo se había comunicado con el ganado y con los números de sus libros de contabilidad, aprendió el lenguaje de un recién nacido. Aprendió a reconocer el llanto de hambre del desueño, a sostener el pequeño cuerpo con una gentileza que se sorprendía a sí mismo. Pasaba horas simplemente observándolo, maravillado por la perfección de sus pequeños dedos, por la forma en que sus ojos, que eran los de Clara, parecían seguir cada uno de sus movimientos. Ese niño era su heredero, sí, pero era mucho más, era su hijo. La relación entre él y Clara se profundizó en un amor silencioso y poderoso. El contrato legal que los unía fue olvidado, reemplazado por un pacto de compañerismo y afecto. Trabajaban juntos, cuidaban de Mateo juntos, y por la noche se sentaban en el porche, ya no en un silencio incómodo, sino en una comunión de almas que encontraban la paz en la presencia del otro. La noticia del nacimiento del heredero de los Kane se extendió por Silver Creek, y su historia, antes un escándalo susurrado, se convirtió en una leyenda local, un testimonio de la naturaleza misteriosa e impredecible de la vida en la frontera. Habían encontrado su paz, pero los fantasmas no permanecen enterrados para siempre, especialmente cuando son movidos por la codicia. Lejos de allí, en un decadente pueblo minero, la noticia de la suerte de Clara también llegó a oídos de Thomas, el hombre que la había abandonado a su suerte. Su propia búsqueda de fortuna no había resultado en nada más que bolsillos vacíos y un corazón lleno de amargura. Al saber que la mujer que había descartado como una carga era ahora la esposa del rico Samuel Kane, y que el hijo que había abandonado era ahora el heredero de un imperio, una idea venenosa y oportunista tomó forma en su mente. No sentía amor por el niño, solo sentía un sentido de derecho sobre la fortuna que el niño representaba. Thomas
no era un hombre de enfrentamientos directos. Era un cobarde y su arma era la manipulación. Viajó a la capital del territorio y con el poco dinero que le quedaba, contrató a un abogado de dudosa reputación. Y entonces la amenaza llegó al rancho, no en forma de hombre, sino en la de un documento oficial. El sheriff del pueblo le entregó la citación a Samuel. Era una petición legal, formal e impactante. Thomas, identificándose como el padre biológico, estaba impugnando la paternidad de Samuel y reclamando sus derechos parentales sobre el niño, a quien se refería como su hijo perdido. El documento era una obra maestra de mentiras, pintando un cuadro de un padre desconsolado que había sido engañado y separado de su único heredero por un ranchero rico y depredador. La paz del rancho Kane quedó destrozada. Clara, al leer el documento, se puso blanca como el papel. El fantasma que creía haber dejado atrás en el desierto había regresado, no solo para atormentarla, sino para intentar robarle a su hijo. El terror se apoderó de ella. Conocía la astucia de Thomas, su capacidad para retorcer la verdad. Temía un escándalo público, la humillación, la posibilidad, por pequeña que fuera, de que un juez pudiera dar algún crédito a su reclamación. «Dale lo que quiere, Samuel», le suplicó esa noche, con los ojos llenos de pánico. «Dinero. Dale dinero para que desaparezca para siempre. No podemos arriesgarnos, no con Mateo». La primera reacción de Samuel fue una furia volcánica. Su instinto era cabalgar, encontrar a Thomas y acabar con él con sus propias manos. Pero al mirar el rostro aterrorizado de Clara y luego la cuna donde dormía su hijo, supo que la violencia no era la respuesta, y la rendición, mucho menos. Sostuvo el rostro de Clara entre sus manos. «Escúchame», dijo, su voz baja y resonando con una fuerza inquebrantable. «Si le pagamos, admitimos que tiene un derecho. Admitimos que nuestro hijo puede ser comprado y vendido, y eso no ocurrirá jamás». Miró hacia la cuna. «Cuando registré el nombre de Mateo, no lo hice solo para darle una herencia. Lo hice para darle mi honor, para darle un escudo. Ese hombre puede haberle dado la sangre en sus venas, pero yo le di mi nombre. Y un Kane nunca, jamás, retrocede ante un cobarde. Su decisión era absoluta. No sería chantajeado. No le pondría precio a su hijo. Lucharían. Iremos a los tribunales», continuó, la determinación en sus ojos calmando el pánico de ella. «No contaremos mentiras, contaremos la verdad. Dejaremos que el mundo vea qué clase de hombre abandona a una mujer embarazada en el desierto. Y dejaremos que vean qué clase de familia hemos construido». La abrazó con fuerza. «Él no está tratando de llevarse a nuestro hijo, Clara. Está tratando de vendernos miedo. Y nosotros no lo compramos». La resolución de Samuel se convirtió en la de ella. Esa noche ya no eran víctimas de un fantasma del pasado. Eran un padre y una madre, unidos en una causa común, preparándose para la mayor batalla de sus vidas. Una batalla no por tierras o por dinero, sino por la definición misma de familia, por el alma de su hijo. La citación judicial fue una declaración de guerra. Samuel Kane, un hombre acostumbrado a librar batallas en los mercados de ganado y en las salas de juntas de los bancos, ahora se veía convocado a una lucha en un territorio que desconocía, los tribunales. Pero la furia protectora que sentía por su nueva familia era una fuerza más poderosa que cualquier miedo. No retrocedería. Él, Clara y el pequeño Mateo hicieron el largo viaje a la capital del territorio. No fue un viaje de miedo, sino de una sombría determinación. Para esta batalla sabía que necesitaría la mejor arma que el dinero pudiera comprar. Contrató a Alistair Abernathy, el abogado más astuto y temido de la región, un hombre viejo y cínico cuya mayor pasión era desenmascarar a los hipócritas y mentirosos. En el polvoriento despacho de Abernathy trazaron su estrategia.
La ley es un arma de doble filo, Samuel, dijo el viejo abogado después de escuchar la historia. Thomas, como padre biológico, tiene un hilo de derecho legal. El trabajo de ellos será convertir ese hilo en una soga para ahorcarte. Nuestro trabajo, sonrió, una sonrisa sin humor, es darle suficiente soga para que se ahorque él solo. Abernathy les advirtió que el juicio sería feo. Atacarían el carácter de Clara, cuestionarían las motivaciones de Samuel. Tenían que estar preparados. Llegó el día de la audiencia. La sala del tribunal estaba llena. De un lado, Thomas, con su abogado, el rostro ensayado en una máscara de dolor y sufrimiento paternal. Del otro, Samuel y Clara, sentados juntos, una imagen de silenciosa dignidad. En la parte trasera de la sala, Agnes, el ama de llaves, sostenía a un dormido Mateo, ajeno a que se estaba decidiendo su futuro. El abogado de Thomas comenzó llamando a su cliente al estrado. Thomas ofreció una actuación magistral. Lloró al describir su amor perdido por Clara. Contó una historia fantástica de cómo fue forzado a marcharse, jurando que había pasado el último año en una búsqueda desesperada de ella y de su hijo robado. Pintó a Samuel como un varón rico y depredador que había usado la vulnerabilidad de Clara para robarle a su familia. Habló del vacío en su corazón de padre y de la conexión de sangre que lo unía a Mateo. Fue una actuación convincente y Samuel sintió que la marea de simpatía en la sala se volvía en su contra. Luego fue el turno de Abernathy. El viejo abogado se acercó al estrado como un zorro acercándose a una gallina. Fue letal. Señor Thomas, usted afirma haber buscado a la señora Kane durante un año, comenzó Abernathy con voz suave. ¿Puede darnos el nombre de un solo pueblo, de un solo sheriff, de una sola persona con la que habló en su épica búsqueda? Thomas balbuceó. Bueno, yo viajé mucho. En efecto, continuó Abernathy, nosotros también. Y encontramos a un viejo buscador de oro que lo vio hace meses dirigiéndose a los campos de oro de California, presumiendo de cómo finalmente era libre. ¿Lo recuerda? Abernathy continuó, cada pregunta una puñalada, desmantelando la mentira de Thomas con fríos hechos. Presentó registros que demostraban que Thomas había retirado todos los ahorros de la pareja un día antes de desaparecer. Destruyó la imagen del padre desconsolado, revelando al hombre que realmente era un ladrón egoísta y un cobarde. A continuación, Abernathy llamó a Clara. Subió al estrado, la calma en su rostro, una contradicción a la tormenta que sentía por dentro. Contó su historia, no con rabia ni autocompasión, sino con una honestidad simple y devastadora. Habló del abandono, del desierto, de la tormenta y del rescate. Habló de la bondad de Samuel, del hogar que les había dado. El abogado de Thomas intentó atacarla. ¿No le parece conveniente que, abandonada y sin un céntimo, tropezara precisamente en la puerta del hombre más rico de este valle? No tropecé en la puerta de un hombre rico, señor, respondió Clara con voz clara. Tropecé en la puerta de un hombre bueno. Parece que ambos no son siempre lo mismo. Miró a Thomas. Ese hombre me ofreció sueños y me dejó para morir en una pesadilla. Samuel me encontró en medio de la pesadilla y me dio una vida de verdad. Finalmente llamaron a Samuel. Se sentó en el estrado, no como un hombre en juicio, sino como un patriarca defendiendo a su clan. Abernathy le hizo solo una pregunta clave. Señor Kane, ¿ha oído el testimonio del señor Thomas sobre la conexión de sangre? Él es el padre biológico. Usted no. Dígale a este tribunal. ¿Por qué cree que tiene más derecho a este niño que él? Samuel miró al juez, miró a Clara, y luego miró a su hijo, ahora despierto en los brazos de Agnes. Señoría, perdí una esposa y un hijo que nunca tuve la oportunidad de sostener en mis brazos. Sé, mejor que nadie en esta sala, lo que significa un hogar sin futuro, lo que significa el silencio donde debería haber el llanto de un niño. Se giró
y miró directamente a Tomás. El desprecio en sus ojos era absoluto. Ese hombre habla de derechos. Pero le pregunto, ¿dónde estaban sus responsabilidades? ¿Dónde estaba él cuando la madre de su hijo vagaba por el desierto? ¿Dónde estaba cuando ella se enfrentaba a la enfermedad y el hambre? ¿Dónde estaba cuando ese niño nació? Se volvió de nuevo hacia el juez, su voz resonando con una convicción apasionada. La paternidad no es un accidente biológico que ocurre en una sola noche. Es una elección que se hace cada día. Es la elección de proteger, de proveer, de estar ahí en la oscuridad de una pesadilla. Es la elección de dar tu nombre, tu honor y tu corazón. Señaló al niño. Ese hombre puede haberle dado a Mateo la sangre en sus venas, pero yo le di un hogar, le di un futuro y le di mi nombre. Mateo Kane es mi hijo. Un silencio profundo y conmovido llenó la sala del tribunal. El juez, un hombre mayor con ojos que ya habían visto toda la gama de la naturaleza humana, miró a Tomás y luego a la familia que tenía ante él. No necesitó un jurado. Golpeó el mazo. La petición del señor Tomás es más que frívola. Es una afrenta a este tribunal y a la noción misma de paternidad. Petición denegada. Miró a Samuel y a Clara. El registro de paternidad del señor Samuel Kane es legal, legítimo y, en opinión de este tribunal, moralmente absoluto. Hizo una pausa. Mateo Kane tiene suerte de tener un padre como usted. La victoria fue total. Tomás y su abogado salieron apresuradamente del tribunal, humillados. Samuel y Clara se abrazaron, un abrazo de alivio y de un triunfo compartido. Se habían enfrentado al último fantasma y ahora, finalmente, eran libres para ser simplemente una familia. La vuelta a casa desde la capital fue una procesión de paz. El viaje que habían hecho bajo la sombra de la amenaza lo rehicieron ahora bajo la luz de la victoria. Al llegar al rancho, el aire mismo parecía diferente, más ligero. La batalla final había sido ganada y el hogar que habían construido ya no era un refugio, sino una fortaleza. 7 años después. 7 años convirtieron al bebé en un niño y a los socios en un matrimonio de almas. El rancho Kane floreció no solo en ganado y riqueza, sino en risas y vida. Samuel ya no era el fantasma que rondaba su propia casa. Era un padre cuya mayor alegría era enseñar a su hijo a cabalgar, cuyas noches ya no estaban llenas de silencio, sino de las historias que Clara leía en voz alta a su familia. Clara, a su vez, ya no era la superviviente asustada, sino la matriarca del rancho, una mujer de fuerza y serenidad, cuya presencia era el verdadero corazón del hogar. Mateo creció siendo un niño curioso y feliz, con los ojos de su madre y la determinación tranquila de su padre. Creció sabiendo que era amado, seguro, y que su nombre era Mateo Kane. La escena final tiene lugar en la colina que domina el valle. Es un día de finales de verano y la hierba está dorada por el sol. Samuel, Clara y un Mateo de 7 años están sentados cerca de la tumba solitaria donde descansa Sofía. No es un lugar de tristeza, sino de paz, un lugar al que a menudo acuden. «Papá», dice el pequeño Mateo, con la inocencia de un niño, «¿por qué la mamá Sofía está aquí sola?» Samuel y Clara se miran. Sabían que este día llegaría. Samuel acerca a su hijo y lo sienta en su regazo. «No estás sola, hijo», dice Samuel con voz suave. «Está con tu hermano mayor». Mateo lo mira confundido y Samuel, con una honestidad tranquila y amorosa, le cuenta la historia. Le habla de la primera mamá, de cuánto la amaba, y del primer bebé, el primer Mateo, que nunca llegó a respirar el aire del valle. Él fue el primero en llevar tu nombre, explica Samuel. Y cuando el cielo te envió a nosotros, a través de tu mamá Clara, yo supe que era un regalo de él, una forma de que su nombre viviera, una forma de que yo tuviera 2 hijos a los que amar.
Clara toma la pequeña mano de Mateo. «Tienes dos mamás, querido», dice ella, «una que te dio la vida y otra que te dio su amor desde el cielo. Y tienes un padre que nos eligió a todos nosotros y nos convirtió en una familia». Mateo, con la sencilla sabiduría de un niño, lo comprende. Se levanta y coloca una pequeña flor silvestre que había recogido sobre la tumba de Sofía. «Hola, hermano», susurra. Samuel observa la escena, su corazón tan lleno que parece que va a estallar. Su acto loco, su decisión demencial de aquel día de tormenta, no había sido una locura, había sido una oración. Una oración que había sido respondida de una manera que nunca podría haber imaginado. Mira a Clara, su esposa en todo menos en el papel, la mujer que le había devuelto la vida, y mira a Mateo, su hijo, el legado vivo de dos amores. «Te amo», le susurra a Clara, y las palabras, tan simples, contienen el peso y la maravilla de toda su historia. Ella le sonríe, el amor brillando en sus ojos. «Yo también te amo». Allí, en la colina, entre el pasado y el presente, el círculo se completó. La familia que había nacido de la pérdida y de un acto de fe radical, ahora descansaba en la verdad y en un amor tan vasto y duradero como el propio valle que se extendía ante ellos. A continuación, tenemos dos historias increíbles esperando por usted. Simplemente haga clic en una de las imágenes que aparecen en la pantalla para comenzar la próxima jornada.